bastante delicado. Estamos ya en contacto con el señor Jorge Valdés. Él es ex regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima para hablar en respecto a cómo está preparada Lima para afrontar, digamos, una situación como el que se vive en el norte del país. Bueno, para eso le vamos a dar la cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Jorge. Joana, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti y a Nativa por permitirme intervenir. Bien, como lo decía hace unos instantes, nosotros acá en Lima Metropolitana estamos preparados para afrontar una situación como el que se vive en el norte del país y digamos cuáles podrían ser las severas consecuencias que se podría vivir aquí en la capital si es que el ciclón Yaku llega con esa misma intensidad. Bueno, lo que ha sucedido en el norte del Perú, obviamente con el lamento de lo que ha sucedido, eh, si sucediera en Lima, pues sería catastrófico, tal cual está sucediendo en el norte del Perú, ¿no? Lima es una ciudad que no está preparada, que no ha sido planificada hace décadas y que ha crecido, para llamarlo como se tiene que llamar, de manera desordenada. Ha Ujú. crecido de manera desordenada, se han ocupado laderas de cerros con pilcas de una manera totalmente precaria, se han ocupado quebradas que no se han debido ocupar, no se respetan los 50 metros en cada lado de los 4 ríos que tenemos en Lima, y en general todo ese desorden lo que causaría en un eventual, digamos, fenómeno meteorológico como el de Yaku, si es que Claro. afectara, así Ujú. como afectaba al norte, sería muy grave, sería muy grave. Y, Yo espero que la ajá. naturaleza esta vez nos perdone, porque Lima no está preparada para afrontar esta Claro. situación. ¿Y en qué cono de Lima Metropolitana, digamos que se podría vivir esta desgracia, como usted lo llama, ¿no? Esta eventual desgracia, que esperemos que no ocurra, obviamente? Por ejemplo, se emitía una alerta en el que se mencionaba, por ejemplo, a distritos de Lima Este, como Ate, Santa Anita, Chaclacayo, Chosica, en especial Chaclacayo y Chosica, Santa Eulalia, digamos, donde siempre, bueno, en estas temporadas suelen ser golpeados por el Huaico, por ejemplo. Bueno, Lima Metropolitana tiene 4 ríos, Ujú. 3 activos permanentemente, que son el río Chillón al norte, el río Rímac, En que el este. circula por todo el centro de Ujú. Lima, digamos, cruza transversalmente la ciudad, Ujú. y el río Lurí. Además, se activa casi siempre cuando hay huaicos el río Huaycolor. Ujú. De una u otra manera, todos los distritos de Lima, de las zonas periféricas, serían afectados. Incluso el propio cercado de Lima, Rima, San Juan de Lurigancho, por supuesto que Chaclacayo y Chosica, pero San Martín de Porras, ni qué decir el resto de la parte del Callao. O sea, ante una crecida, digamos, desmesurada del río, más allá de lo que ya estamos acostumbrados, no solamente habrían inundaciones, y quizás el río causaría estragos, sino que ya se podría generar alguna, digamos, crisis misma dentro de la ciudad. Porque Ujú. imagínate el centro de Lima inundado pues por un río, imagínate Barrios Altos o el Rímac inundado por un río. Sería catastrófico para el tipo de vivienda que hay en esas zonas. Claro. Ahora, Ujú. Porque hace sí, unos años, dígame. digamos, se vio, por ejemplo, el aumento del caudal del río Rima, ¿no? En el que muchas personas, ciudadanos aquí en Lima Metropolitano, se preocuparon porque ya pensaban que en cualquier momento iba a ocurrir un desborde, en especial en el centro de Lima, ¿no? Entonces, digamos que con la presencia del ciclón Yaku, esto podría llegar a suceder. Y de llegar a suceder, ¿quiénes serían los responsables directos? Porque me dice de que es un tema tanto de infraestructura como de responsabilidad. Entonces, también hay una responsabilidad política de ocurrir una desgracia, digamos, acá en Lima. Justamente es a donde yo quería llegar porque, mira, analistas de este tema y opinólogos hay un montón. O sea, este tema ya se ha tratado científicamente, ya se ha tratado de manera política, ya salieron los políticos, los que tienen cargos en este momento, a decir que van a hacer esto o aquello cuando en realidad no han hecho nada.
¿no? Entonces, lo que tenemos que comprender es que, y hablando del norte del Perú para luego hablar de Lima, Ujú. la autoridad de reconstrucción con cambios, ¿no? En 6 años de gestión no ha hecho nada de lo que sería la función para lo cual fue creada. Primero, no se hicieron los drenes y segundo, no se hicieron los encauzamientos de los ríos en los departamentos afectados por el fenómeno del Niño. Si se hubieran hecho estos drenes y estos encauzamientos, entonces Piura, Trujillo, Chiclayo no estarían sufriendo como están sufriendo en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Es la manera más evidente de que han pasado funcionarios tras funcionarios tras funcionarios, han cobrado sus extraordinarios sueldos, pero no han hecho nada absolutamente por reconstruir y menos y digamos, peor todavía que reconstruir, ni Ujú. siquiera dejar las ciudades preparadas para lo que podría venir. Ahora, los fenómenos del Niño, los huaicos, los deslizamientos, no son nada ajeno al territorio peruano. El fenómeno del ciclón Yaku es una cuestión que puede pasar cada 35 o 40 años, pero Ujú. igual ya había una amenaza de un fenómeno del Niño, incipiente, Claro. pero la había. Entonces, las autoridades, la autoridad debió haber preparado el territorio para eso. Hablando de Lima, Lima tiene, digamos, quizás es la ciudad más preparada en términos de planificación para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque acá hay el recurso, tienes alcaldes que de una u otra manera han ido trabajando. Por ejemplo, el programa del gobierno regional de Lima hace siempre descolmatación del río Rima. Y es por eso que de una u otra manera, quizás el río Rima no causa los estragos que podría causar. Sin embargo, igual pues genera un daño. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo ahora? Ya tenemos una gestión nueva. Esta gestión, desde que entró, debió pensar, porque ya había la alerta, en lo que iba a suceder en estos meses. Pero no se ha hecho nada. Ujú. Parece que ni siquiera saben que tenemos almacenes adelantados a lo largo y ancho de todos los distritos de Lima. Esos almacenes deberían abrirse ahorita y ver qué cosa hace falta para fortalecerlos. Bien. Deberíamos activar la Asamblea Ujú. Metropolitana para una coordinación directa entre el alcalde de Lima y los alcaldes distritales y la población para poder salir, digamos, en conjunto a afrontar una crisis como la que posiblemente vamos a afrontar. Bien, señor Valdés, bueno, hablando justamente de gestiones, ¿no? De autoridades que deben ya salir a tomar acciones, digamos. Usted, por ejemplo, que ha sido regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la gestión del señor Jorge Muñoz, por cierto, aclararte que usted ha sido un regidor de oposición, ¿no? No ha sido de la plancha directamente del señor Jorge Muñoz, pero digamos, usted como regidor ha tomado, digamos, acciones, ha podido por lo menos tener conversaciones directas con las autoridades, en especial con el entonces alcalde de Lima, para poder llegar a un consenso y realizar estos planes de prevención que es importante y que en realidad en cada gestión desde hace muchos años se les exige no solo a, a la autoridad principal de Lima Metropolitana, sino también de las municipalidades locales. Si bien un grupo de regidores fuimos fuertes opositores a la gestión de Muñoz, Ujú. ni los regidores del oficialismo ni él podrían decir que hubo obstrucción, que digamos que nosotros pretendimos obstruir en algún momento el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, nosotros aprobamos el Plan Metropolitano de Lima y lo aprobamos por unanimidad, si no me equivoco. Nosotros aprobamos todos los almacenes adelantados para todos los distritos de Lima. Ujú. Aprobamos los cambios de zonificación, le aprobamos los presupuestos para que la región metropolitana pudiera contratar maquinaria y hacer todo lo que tenía que hacer para descolmatar los ríos de Lima. Entonces, de ninguna manera, si bien fuimos oposición, no nos dedicamos a obstruir el desarrollo. Participamos activamente en eso, porque particularmente yo participaba en la Comisión de Desarrollo Urbano, en la de Economía y en la de Asuntos Legales.
O sea, prácticamente pasaba por todas las áreas que tenían que ver con el desarrollo de la ciudad. Ahora, eso no significa de ninguna manera, porque tú puedes tener el ánimo de colaborar y el ánimo que se desarrolle la ciudad, pero cuando falta capacidad, tanto en el político a cargo, llámese el alcalde, los regidores y los funcionarios, es que nos encontramos con la realidad que tenemos ahora. Un alcalde que le está rogando a Dios que no suceda lo que seguramente va a suceder, cuando en realidad lo que deberíamos tener es una autoridad que sobre la base de lo ya construido debió prepararse para esta calamidad y en este momento tomar de verdad la rienda de la ciudad, Bueno, demostrar liderazgo, comenzar a circular por todos los distritos complicados de ajá. Lima y ejercer, pues, como se dice, ejercer el mando de la ciudad, ¿no? Ahora que menciona de alcaldes que se dedican a orar, es precisamente lo que había mencionado el alcalde, el actual alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, ¿no? Quien dijo que está orando para que el ciclón Yaku no llegue a Lima metropolitana. Entonces, ¿qué es lo que, cómo interpreta, digamos, estas expresiones del actual alcalde y cómo ve su gestión actual respecto a este plan de prevención para evitar este tipo de desastres en, digamos, en una eventual llegada del ciclón Yaku, ¿no? Ya que hay que mencionar de que en la campaña el señor López Aliaga había mencionado en reiteradas oportunidades de que su prioridad era convertir a Lima en una potencia mundial. Bueno, yo comenzaría diciéndole al alcalde López Aliaga un refrán, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, le diría yo. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien él puede tener fe como todos nosotros y hay que efectivamente siempre encomendarnos al Señor, hay que trabajar y eso significa con el mazo dando. Entonces él y todo su consejo y todos los funcionarios a cargo deberían ponerse a trabajar, pero no de manera reactiva. Si bien ahora ya no queda otra oportunidad más que la reacción, esto debió ya comenzarse a trabajar hace meses desde el momento que ellos tomaron el mando. Ahora, ¿qué cosa sucede? Sucede que nos encontramos con una ciudad desarticulada, poco comunicada y aunque parezca ya algo trillado, planes de gobierno que se exponen en las campañas, que solo son papeles, donde se dicen frases marqueteras de manera, digamos, no casual para que la ciudadanía caiga en ellas, y en los planes de gobierno, Joana, se pone todo lo que puede aguantar el papel. Por eso una de mis propuestas es que los planes de gobierno deberían ser documentos vinculantes para poder vacar a las autoridades que no los cumplan. Porque luego el plan de gobierno se vuelve solamente un grupo de hojas que sirven ahí para, como hojas de reemplazo, que sirven como portapapel. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es hacer que las autoridades cuando prometen algo, por ejemplo, 10.000 motos, tenemos que comenzarle a decir todas las semanas, ¿qué estás haciendo para tener las 10.000 motos? Ujú. Tanques de agua para todos los cerros de Lima. Ok, ¿Qué estás ajá. haciendo y cómo vamos a conseguir todos los tanques para Lima? Lima, potencia mundial y hambre cero. ¿Qué estás haciendo para lograr el hambre cero? Declaraciones, solo declaraciones, con declaraciones y con buenas intenciones, Joana, se llega al infierno. Bueno, si bien, claro, No hay el manera señor de López gobernar con Aliaga, buenas intenciones. sí, claro. Le decía, el señor López Aliaga en realidad está próximo a cumplir su primer trimestre en esta gestión. Digamos que todavía tiene tiempo para poder reivindicarse. Yo creo que sí, muchos que seguramente vamos a ser críticos de esta gestión, y yo ya me anoto como uno de ellos porque conozco el tema, he sido 2 veces regidor metropolitano y conozco ese monstruo desde dentro y sé todo lo que no se hace y conozco bien cómo se manejan esos presupuestos. Lo que vamos a ser críticos estamos esperando los primeros 100 días de gestión, Ujú. que es el tiempo que creo que prudentemente se le debe dar a una autoridad para que comience a dar no solamente los primeros frutos, sino saber que está comenzando a colocar los cimientos de una gestión. Quizás es muy pronto todavía y verdaderamente, a mí verdaderamente me daría mucha pena que Lima
sea azotada como el norte del país de esta calamidad, porque seguramente eso va a retrasar y retrasaría otros planes que pueden estar en marcha. Bueno, Pero señor para eso Valdés, se necesita autoridad, sí, ¿no? solo para Es autoridad finalizar. para Claro, ser usted, responsable del tema. ujú, usted es crítico de esta gestión, entonces, ¿eso significa de que lo vamos a Totalmente. ver seguido a usted? ¿Va a seguir haciendo trabajo político? Pero claro que sí, yo ¿Va a volver a postular soy entonces? abogado, soy sociólogo y soy politólogo. Además de eso me considero un animal político. Así que no hay manera de que no siga haciendo política todo el tiempo. Siempre trato de opinar, pero además de eso trato de estar informado día a día, no solamente de lo que sucede en la Municipalidad de Lima, por supuesto que hago seguimiento también al Congreso de la Pero en un República, a eventual las adelanto normas de del elecciones, Perú. por ejemplo, ahora en el Congreso, ¿usted se atrevería a postular? ¿Podría? ¿Se animaría? Yo no me adelantaría a eso, eso tiene que ver con varias coyunturas, pero tampoco voy a caer en eso de que no quiero, ¿no? Una persona que hace política siempre está lista y me considero además preparado para afrontar cualquier cargo y cualquier competencia en la que yo tenga en la que tenga que participar, ¿no? Bien, señor Valdés. Le agradecemos entonces por esta declaración, por estar con nosotros aquí en Nativa Fondo. Ha quedado muy clara su posición.